El policía la golpeó con brutalidad, intentando borrar su dignidad ante todos, pero en segundos, 30 soldados lo rodearían, y él sentiría el frío metal de las esposas. El sonido de la bofetada seguía suspendido en el aire, como si el tiempo se negara a avanzar. Cada mirada en la sala parecía atrapada entre el miedo y la incredulidad. Nadie entendía cómo un simple juicio administrativo podía transformarse en una escena de humillación pública. Las luces blancas del tribunal caían frías sobre el rostro de Camila, que aún no había pronunciado palabra. Su silencio dolía más que cualquier respuesta. Era el silencio de quien ha visto demasiadas veces el abuso disfrazado de autoridad. Frente a ella, el policía Ramírez, con el uniforme perfectamente ajustado, respiraba con soberbia. Su voz resonó como un látigo. «Aquí mando yo». Y aunque lo dijo en voz baja, todos lo escucharon. Los presentes, soldados, asistentes, un juez impasible, sintieron una grieta invisible abrirse en el aire. Un murmullo comenzó en la última fila, una mezcla de miedo y rabia contenida. Nadie se atrevía a intervenir. Camila levantó lentamente la mirada, no de odio, sino de una calma tan profunda que parecía venir del fondo de la historia. Era la mirada de los que aprenden a resistir en silencio. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales, marcando el ritmo del suspenso. Cada gota parecía contar los segundos que faltaban para que todo estallara. En un rincón, un joven soldado apretó el puño, temblando entre la lealtad y la justicia. Ramírez dio un paso hacia ella creyendo tener el control absoluto. Pero algo en el aire cambió. Un presentimiento, una energía que solo los culpables sienten antes del derrumbe. Camila respiró hondo y sus labios se movieron apenas, murmurando una frase que nadie alcanzó a oír. Sin embargo, ese leve movimiento bastó para encender la tensión. El juez tragó saliva. Las cámaras del recinto giraron hacia el oficial. En ese instante, se escuchó un sonido metálico, el clic de una bota militar al enderezarse. Luego otro, y otro. 30 soldados se pusieron de pie, sin órdenes, sin palabras, como si algo ancestral les hubiera dicho que era el momento. Ramírez palideció. El poder que había sentido segundos antes comenzó a resquebrajarse. El silencio se volvió insoportable, el aire denso, la justicia latente. La mirada de Camila no se apartaba de él. Era la sentencia antes del juicio, y cuando uno de los soldados avanzó un paso, el oficial retrocedió instintivamente. Nadie sabía aún lo que iba a pasar, pero todos lo sintieron. El equilibrio del poder estaba a punto de romperse. El murmullo se apagó de golpe cuando Camila Rojas dio un paso adelante. El sonido de su bota resonó con un eco solemne, casi ritual. La sala entera pareció contener la respiración. Nadie entendía cómo esa mujer, golpeada frente a todos, podía mantener una calma tan feroz. En el fondo, algunos sabían quién era. La general que había encabezado la operación humanitaria más difícil en la frontera sur, la que rescató familias bajo fuego mientras muchos preferían mirar a otro lado. Pero ese historial parecía haberse borrado en cuanto cruzó aquella puerta como acusada, no como heroína. La corte la observaba con una mezcla de respeto y duda, como si su autoridad ya no valiera nada. Ramírez, con una sonrisa torcida, giró hacia el juez buscando aprobación. «No podemos permitir que se nos falte al respeto», murmuró, intentando justificar la violencia con un tono de orden. El juez bajó la mirada, incómodo, temeroso de pronunciar palabra. Las cámaras seguían grabando. Sabían que aquella escena no tardaría en volverse viral. Camila respiró profundo. Su voz, cuando al fin habló, fue baja pero firme, cargada de una serenidad que heló a todos. No fue falta de respeto, fue dignidad. 3 palabras bastaron para que el silencio se hiciera absoluto. Los 30 soldados que la conocían de campañas pasadas se miraron con un brillo de orgullo contenido. Ellos sabían lo que significaba esa frase. Era el código no escrito de su unidad, la misma consigna que usaban cuando se negaban a rendirse ante la injusticia. Ramírez dio un paso hacia ella, irritado por la respuesta, pero su autoridad comenzó a desmoronarse. La multitud ya no veía a una acusada, veía a una líder que no necesitaba uniforme para imponer respeto. Afuera, los truenos golpeaban el cielo, como si la naturaleza acompañara la tensión. En el rostro del juez se dibujó el conflicto moral
de quien sabe que la verdad está del lado equivocado del poder. La cámara enfocó a Camila, y por un instante, su mirada directa atravesó la lente, llegando hasta quienes verían aquel video después. Nadie podía preverlo aún, pero esa mirada cambiaría todo. El juez carraspeó, intentando recomponer la formalidad que se le escapaba de las manos. «Orden en la sala», dijo, pero su voz sonó hueca, carente de autoridad. Nadie obedeció. Los soldados permanecían erguidos, inmóviles, como estatuas de lealtad contenida. Cada uno llevaba en el rostro la marca invisible de años de obediencia, pero también el límite que separa la disciplina del deber moral. En el aire, el olor metálico del sudor y la tensión se mezclaban con el zumbido eléctrico de las cámaras. Ramírez respiraba con dificultad. El eco de su propia agresión parecía perseguirlo, rebotando en las paredes del tribunal. Intentó hablar, pero su voz se quebró en un balbuceo. Solo cumplía el protocolo», dijo, mirando al juez, buscando refugio en una jerarquía que ya no lo protegía. Camila lo observó sin pronunciar palabra, y fue ese silencio, más que cualquier discurso, el que lo redujo. Un periodista en la esquina apuntó su cámara directamente hacia ella. El lente capturó cada detalle: la serenidad, la firmeza, la mirada de quien sabe que no necesita gritar para ser escuchada. En las gradas, una mujer del público se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. Otra comenzó a grabar con su teléfono. El escándalo ya se estaba multiplicando más allá de esas paredes, y el poder empezaba a temer la mirada colectiva. Camila dio otro paso, acercándose al estrado, tan despacio que cada movimiento parecía coreografiado por el destino. Ramírez retrocedió un instante, confundido por la autoridad que irradiaba aquella presencia. La lluvia afuera aumentó su ritmo, como un tambor de guerra. En ese instante, la general habló de nuevo con voz serena. «Cuando la justicia calla, el pueblo recuerda». Su frase atravesó la sala como una sentencia, encendiendo murmullos de indignación y respeto. El juez se quedó inmóvil, y por primera vez, Ramírez bajó la mirada. Nadie podía preverlo aún, pero aquel instante marcó el inicio de algo imparable. El juicio ya no pertenecía al sistema, sino a la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Antes de aquel día en la corte, Camila Rojas ya conocía el silencio mejor que nadie. Lo había aprendido en el desierto, cuando el viento soplaba entre cuerpos sin nombre, y las órdenes venían de hombres que nunca pisaban el polvo. En las noches sin luna, escuchaba los suspiros de los sobrevivientes y las promesas rotas de un país que parecía olvidar a los suyos. Fue allí, en medio de la frontera, donde comprendió que el verdadero enemigo no siempre llevaba uniforme contrario. A veces vestía el mismo escudo, la misma bandera, pero su mirada era la de quien se siente intocable. Había denunciado corrupción en las operaciones de rescate, fondos desviados, mandos que comerciaban con la tragedia de los más pobres. Nadie quiso escucharla. En su lugar, la silenciaron. Le arrebataron el rango, el derecho a comandar, el honor de servir, pero no la voz. Esa la guardó como un fuego en el pecho, esperando el momento de arder sin miedo. Y ese momento había llegado. El caso que la llevó ante el tribunal era una farsa cuidadosamente construida. La acusaban de insubordinación y conducta inapropiada por haber enfrentado a un superior corrupto, precisamente el mismo que ahora la señalaba desde la distancia. Ramírez no era más que el brazo ejecutor de ese sistema podrido que necesitaba verla humillada para mantener el control. Pero nadie había previsto que aquella mujer, sola y despojada de todo, arrastrara tras de sí una verdad tan pesada. Mientras el juez hojeaba los documentos con gesto aburrido, Camila miró al techo, donde una grieta recorría el yeso como una cicatriz. Pensó que aquella marca era idéntica al país, fracturado, pero aún de pie. En su mente, una frase resonó, la misma que solía repetir a sus tropas: «El silencio también grita, solo que pocos lo escuchan». Y en ese instante, como si el universo respondiera, una de las cámaras del tribunal emitió un breve chasquido eléctrico. Nadie lo notó, pero ese pequeño fallo sería la grieta por donde escaparía la verdad. En los meses previos al juicio, Camila había sido borrada del mapa militar con una frialdad quirúrgica. Su nombre desapareció de los registros oficiales.
su rostro de los comunicados, su historia de los honores. A los ojos del sistema ya no existía, pero los soldados que habían servido bajo su mando recordaban cada orden justa, cada decisión que salvó vidas sin esperar reconocimiento. Muchos de ellos estaban ahora allí, en esa corte, vestidos como público, fingiendo ser meros espectadores. En realidad, eran testigos silenciosos de una injusticia que se repetía en todos los rincones del país, la de quien se atreve a decir la verdad en voz alta. En su pequeño apartamento, antes de ser citada, Camila había guardado una caja con documentos, grabaciones y cartas, las pruebas que podían derrumbar a medio cuerpo de mando, pero no las llevó al tribunal. Sabía que no era el momento. El silencio, bien usado, puede ser más poderoso que cualquier evidencia. Esa estrategia, esa paciencia tan humana como letal, fue lo que sus enemigos nunca comprendieron. Mientras ellos pensaban que la habían derrotado, ella preparaba el terreno. Cada humillación, cada palabra de desprecio que escuchó en los pasillos del cuartel, era una piedra más en el muro de resistencia que levantaba dentro de sí. Y cuando Ramírez la abofeteó ante la corte, solo confirmó lo que ella había esperado, que el poder, cuando se siente intocable, siempre acaba mostrándose desnudo. Afuera, la tormenta arreciaba. Los truenos se mezclaban con el golpeteo de la lluvia, como un preludio orquestado por la historia misma. En los bancos, un soldado susurró: «Esto no va a quedar así». Nadie lo oyó, pero Camila sintió la vibración de esas palabras como una promesa. A su alrededor, el aire cambió, cargado de electricidad, y cuando el juez pidió un receso breve, nadie se movió, porque todos presentían que ese silencio estaba a punto de romperse. Cuando el juez retomó su asiento, el aire en la corte pesaba como una nube antes de la tormenta. El murmullo de los asistentes se apagó al primer golpe del mazo, pero la tensión permanecía, vibrando como un hilo invisible. Continuamos con el caso de la exgeneral Camila Rojas, acusada de insubordinación grave. Anunció con voz temblorosa. Era evidente que hasta él temía pronunciar su nombre. Ramírez, desde su puesto, intentó recomponer su postura, pero su gesto altivo se veía forzado, como una máscara agrietada. Frente a él, Camila se mantuvo inmóvil, la mirada fija en el juez, como si sus ojos pudieran revelar cada mentira que estaba por escucharse. El fiscal abrió un dossier lleno de documentos sellados, páginas cuidadosamente seleccionadas para fabricar una verdad conveniente. Aquí se demuestra, dijo, que la acusada desobedeció una orden directa y comprometió la seguridad de una operación nacional. El público murmuró. Un periodista alzó la ceja, desconfiado. Las palabras flotaban en el aire, frías, calculadas, como balas disfrazadas de argumentos. Pero Camila sabía lo que venía. Testimonios manipulados, reportes falsos, incluso declaraciones de soldados que habían sido amenazados para hablar en su contra. Había visto ese guión demasiadas veces. Mientras el fiscal recitaba su libreto, ella cerró los ojos por un segundo y recordó la voz de su padre diciéndole, cuando era niña: «La verdad no grita, hija. Espera». Abrió los ojos. Los soldados que alguna vez la siguieron la miraban con orgullo contenido. En sus rostros no había miedo, sino una especie de fe silenciosa. Ramírez, notando esas miradas, golpeó la mesa con fuerza. «¡Orden! Esto no es un desfile militar», gritó, intentando recuperar autoridad. Pero su grito se deshizo entre el eco y la vergüenza. Camila no respondió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como quien acepta el desafío de la historia. Afuera, la lluvia había cesado, y el repentino silencio del mundo exterior pareció marcar el inicio del verdadero juicio, el moral. Dentro de esa corte, la justicia comenzaba a despertar. El fiscal continuó leyendo, pero ya no convencía a nadie. Cada palabra sonaba como una cuerda que se tensaba demasiado, a punto de romperse. El comportamiento de la acusada puso en riesgo la integridad de sus superiores y de la institución misma, insistía. La sala escuchaba, pero las miradas estaban puestas en Camila, no en los papeles. Ella no se movía, pero su sola presencia era un acto de desafío. En un momento, el fiscal levantó un documento sellado y lo agitó frente al juez. «Esta es la prueba principal». El juez asintió mecánicamente, sin mirarlo siquiera. Era evidente que no quería estar allí. Ramírez, en cambio,
sonrió satisfecho. Su rostro parecía decir, ya está hecho. Pero nadie esperaba lo que vendría después, porque a medida que la farsa avanzaba, la mentira comenzó a mostrar fisuras. Un testigo, un joven soldado de voz temblorosa, fue llamado a declarar. Cuando lo hizo, no pudo sostener la mirada de Camila. ¿Reconoce a la acusada?, preguntó el fiscal. Sí, señor, respondió el muchacho. ¿Confirma que desobedeció órdenes directas? El silencio fue largo, incómodo. Y entonces el joven murmuró, confirmo, que salvó vidas mientras otros solo miraban. La frase cayó como un disparo. Ramírez se puso de pie de inmediato. ¿Objeción? El testigo se sale del contexto. Pero el daño ya estaba hecho. El público empezó a murmurar. La fachada de control comenzaba a desmoronarse. El juez golpeó el mazo una y otra vez, sin lograr imponer silencio. Camila permaneció quieta, pero una chispa de emoción cruzó fugazmente sus ojos. No era orgullo, era algo más profundo. La certeza de que la verdad, tarde o temprano, encuentra grietas por donde entrar. El joven soldado fue retirado apresuradamente, pero al pasar junto a ella, sus miradas se cruzaron. No hizo falta hablar. En ese intercambio mudo, el poder tembló por primera vez. Ramírez, furioso, se inclinó hacia el juez y susurró algo que nadie oyó. El fiscal cerró el expediente con violencia. Solicito sanción inmediata por desacato, exigió. Camila no respondió, solo alzó el rostro con dignidad. Afuera, un rayo iluminó el cielo gris, proyectando sombras sobre la pared del tribunal. En ese instante, el reloj marcó las 3:33 p.m., la hora en que el destino suele decidir de qué lado está la historia. El fiscal no esperó más. Con una frialdad estudiada, giró hacia el juez. Solicito que se retire a la acusada del estrado y se le imponga restricción inmediata por conducta irrespetuosa hacia la autoridad judicial. La voz resonó como una sentencia sin juicio. El juez asintió sin levantar la vista, y el sonido seco del mazo marcó el inicio del atropello. 2 agentes de seguridad se aproximaron a Camila. El murmullo del público se transformó en protesta. ¡Esto es un abuso!, gritó alguien desde el fondo, pero fue silenciado de inmediato. Ramírez observaba todo con una sonrisa de victoria anticipada. Al fin entenderá su lugar, murmuró entre dientes. Los soldados que antes habían permanecido de pie tensaron los hombros, pero ninguno se movió. La disciplina los contenía, la rabia los consumía. Camila no opuso resistencia cuando uno de los guardias le sujetó el brazo. Solo dijo con voz serena, «El que abusa de su poder ya firmó su sentencia». Esa frase flotó como una maldición. El guardia dudó un segundo antes de continuar. El otro lo empujó. «¡Cumple la orden!», le gritó. Y entonces, una sensación extraña se apoderó de todos. El aire se volvió pesado, como si algo invisible observara desde las sombras. Ramírez, sintiendo que por fin tenía el control, se dirigió al público. Esta mujer no representa a las Fuerzas Armadas, representa la indisciplina. Su voz era un rugido de ego herido. Por oficiales como ella, el país se hunde en el caos. Pero sus palabras, lejos de convencer, sonaron vacías, autoritarias, desesperadas. En la tercera fila, una anciana se levantó. «Por oficiales como ella, este país todavía respira», gritó, rompiendo el protocolo. Los guardias intentaron sacarla, pero el público se agitó. Los murmullos crecieron. El juez golpeaba el mazo sin ser escuchado. En el rostro de Camila apareció una calma casi espiritual. Era el rostro de alguien que comprende que el poder, cuando se siente cuestionado, se destruye a sí mismo. Ramírez, irritado por no controlar la sala, se acercó a ella y, con un tono cargado de desprecio, susurró, «¿Aún crees que alguien te salvará?». Ella giró apenas el rostro, lo miró directo a los ojos y respondió, «No necesito que nadie me salve, Ramírez, solo que el mundo mire lo que estás haciendo». La cámara que grababa todo enfocó su rostro justo cuando él retrocedía un paso, y en ese instante, el silencio se volvió arma. El juez, bajo la presión de los gritos y del fiscal que no cesaba de insistir, ordenó con voz quebrada, «Procedan a retirarla de la sala». La decisión cayó como un golpe seco. Los 2 guardias la sujetaron con fuerza, empujándola hacia la salida, pero cada paso que daban resonaba como un tambor de guerra en la conciencia de los presentes.
Las cámaras giraron para seguir el movimiento, capturando el rostro sereno de Camila, que caminaba erguida, sin oponer resistencia. Era la dignidad desfilando frente al abuso. ¿Ven?, gritó Ramírez, volviéndose hacia la prensa. Esta es la consecuencia de desafiar la autoridad. Pero su voz ya no dominaba la escena. Ahora sonaba hueca, forzada, casi caricaturesca. En las gradas los soldados apretaban los dientes. Algunos tenían los ojos húmedos, otros miraban al suelo intentando contener la rabia. En medio del caos, un periodista susurró: «Graba todo. Esto van a incendiar las redes». Afuera, la lluvia se había detenido por completo, como si el mundo aguardara en silencio el desenlace de esa injusticia. De pronto, cuando Camila estaba a punto de cruzar la puerta, una voz masculina surgió entre la multitud. «¡Deténganse!». El eco retumbó en la corte. Los guardias se congelaron. Era el coronel Vega, veterano de guerra y testigo inesperado, que había permanecido en silencio hasta ese momento. Sus pasos resonaron con peso simbólico mientras se acercaba al estrado. «Esa mujer no está aquí por insubordinación», dijo con voz firme. «Está aquí porque no quiso callar». El juez se removió incómodo. Ramírez palideció, intentando interrumpir. «Coronel, su intervención no está permitida». Pero el público ya contenía la respiración. Vega levantó un documento sellado, amarillento, y lo sostuvo en alto. «Tengo pruebas de que las órdenes que ella desobedeció provenían de un mando corrupto, el mismo que ahora la acusa». Un murmullo estremeció la sala. Las cámaras se enfocaron en el rostro del juez, que tragó saliva. Camila, aún sujeta, giró apenas el rostro hacia Ramírez y murmuró, sin sonrisa, sin rencor: «Te lo advertí. La verdad siempre encuentra el camino». El sonido del obturador de una cámara capturó ese instante exacto, el segundo en que el poder comenzó a temblar. La sala permaneció muda. El coronel Vega aún sostenía el documento en el aire cuando Camila, por primera vez, habló con plena autoridad. Su voz, firme y clara, atravesó el recinto como una campanada. «No necesito defensores, coronel», dijo, «pero sí testigos, y hoy todos ustedes lo son». El murmullo creció, vibrante. Los guardias que la sujetaban dudaron un instante, sin saber si soltarla o seguir cumpliendo la orden. Ramírez los miró con furia, pero ya no tenía el mismo control. «¡Silencio en la corte!», exclamó el juez, golpeando el mazo con fuerza. Pero el sonido se perdió entre los murmullos de la multitud. Camila dio un paso hacia adelante. Nadie la detuvo. La luz del mediodía, filtrándose por los ventanales, bañaba su rostro como un foco divino en medio del caos. «Durante años callé para proteger vidas», dijo, «y cada silencio que me impusieron fue una herida. Pero hoy hablo no por mí, sino por los que ya no pueden hacerlo». Su voz tembló apenas al pronunciar las últimas palabras. Los soldados, los periodistas, incluso el juez, todos la miraban como si la escucharan por primera vez. Ramírez intentó intervenir. «Esto no es un tribunal de emociones, señora», dijo, con una ironía torpe, pero su voz ya no imponía respeto. Sonaba como un eco gastado de un poder que se desmoronaba. Camila lo observó con calma, y con un leve movimiento de cabeza pidió permiso para hablar directamente al juez. «Usted me juzga por desobedecer una orden, señoría. Pero, ¿qué se supone que debe hacer un soldado cuando la orden contradice la ley y la humanidad?» El juez abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, ineludible. En ese instante, las cámaras enfocaron su rostro. La piel tensa, la mirada perdida, el miedo de quien comprende que la justicia se le escapa entre los dedos. Camila avanzó otro paso, ya libre de los guardias. «Yo no desobedecí, señor juez», dijo. «Yo elegí no ser cómplice». Y el silencio posterior fue tan profundo que se escuchó el tic-tac del reloj como un disparo solitario. En los ojos del público brillaba algo nuevo, esperanza. El impacto fue inmediato. Nadie en la corte se atrevió a moverse. El juez, inmóvil, parecía buscar en los papeles una respuesta que ya no existía. Ramírez se levantó de golpe. Su silla cayó al suelo con estrépito. «Esto es una farsa. No vamos a permitir que esta mujer manipule al tribunal», gritó. Pero su voz resonó hueca, sin eco de autoridad. El coronel Vega no bajó la mirada. «Lo que usted llama manipulación, nosotros lo llamamos verdad», respondió con serenidad, y el público murmuró con aprobación.
Camila permaneció en pie, respirando con calma, como si cada palabra ajena fuera apenas el viento antes de la tormenta. La orden que desobedecí, continuó, era la de abandonar a civiles bajo fuego enemigo. Obedecerla habría sido traición. ¿Eso quieren castigar hoy? ¿La humanidad? Sus palabras cayeron como martillos. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Ramírez sintió cómo la tensión lo rodeaba. Miró a los guardias, buscando obediencia, pero ellos evitaban su mirada. La autoridad que antes le pesaba en el pecho, ahora parecía evaporarse frente a los ojos de todos. Su mandíbula tembló. «Retírenla del estrado ahora mismo», ordenó. Nadie se movió. Por primera vez, la palabra de un oficial no fue suficiente. En el fondo, una voz femenina dijo en susurro, «Ya basta». Fue la secretaria del juez, una mujer que nunca había intervenido. Esa frase rompió algo invisible en el ambiente. Los asistentes comenzaron a levantarse lentamente, no por rebeldía, sino por dignidad. Camila los observó con una mezcla de emoción y gratitud contenida. Ramírez, acorralado, golpeó la mesa con furia, pero solo logró proyectar su impotencia. «Ustedes no entienden lo que están haciendo», gritó. Camila, sin alzar la voz, respondió, «Entendemos demasiado». El juez cerró los ojos, respiró hondo, y en un gesto de humanidad que lo hizo temblar, dijo apenas, «La sesión se suspende». Pero nadie se levantó. El juicio ya no pertenecía al tribunal, pertenecía a la verdad que acababa de despertar. El juez no había terminado de anunciar la suspensión, cuando Camila dio un paso al frente. «No se suspenda nada, señoría. Lo que está ocurriendo aquí debe verse, debe oírse». Su voz sonó con una firmeza que devolvió el pulso a la sala. Los presentes quedaron en silencio. Camila giró lentamente hacia el público, luego hacia las cámaras. «Llevo meses esperando este momento. Si quieren pruebas, aquí están». Sacó de su chaqueta un pequeño dispositivo metálico, una memoria que brilló bajo la luz del tribunal. «Todo lo que intentaron ocultar está grabado aquí. Las órdenes, las reuniones, los informes falsificados». El fiscal palideció. «Eso es material ilegal», gritó. Camila lo interrumpió con serenidad. «Ilegal fue mentir. Yo solo guardé la verdad». Ramírez, al escuchar aquello, dio un paso hacia adelante, intentando arrebatarle el dispositivo, pero Camila no se movió. Su mirada bastó para detenerlo. «No intente tocarlo», dijo. «Ya fue enviado a la prensa hace minutos». El público estalló en murmullos. Algunos se levantaron de sus asientos. Las cámaras captaron el rostro desencajado del fiscal. El juez se llevó una mano a la frente, comprendiendo que la historia acababa de girar fuera de su control. «Durante años», continuó Camila, «me acusaron de desobedecer. Pero, ¿cómo se llama obedecer la injusticia? ¿Cómo se llama proteger la corrupción?» Su tono no era de rabia, sino de lucidez absoluta. El coronel Vega asintió en silencio. «Tengo los registros de los convoyes que nunca llegaron, los suministros que desaparecieron, las órdenes de abandono». Hizo una pausa, y las voces de quienes me pidieron que callara. El juez tragó saliva, mirando de reojo a Ramírez, que ahora parecía más un hombre acorralado que un oficial de mando. «Esto es difamación», alcanzó a decir él. Camila lo interrumpió otra vez, esta vez con calma letal. «No, capitán, esto es memoria». La frase fue un cuchillo. En la sala, nadie respiraba. Afuera, el sol asomaba tímido entre las nubes, como si la luz también esperara el desenlace. Las cámaras seguían grabando, capturando el momento exacto en que el poder comenzó a fracturarse con argumentos. Y en esa grieta, la verdad se abría paso, lenta, firme, inevitable. El juez pidió silencio, pero su voz se perdió entre los murmullos. La memoria que Camila había mostrado ya circulaba en los teléfonos de los periodistas, transmitida por redes en tiempo real. Los rostros de los presentes se iluminaban con el reflejo azul de las pantallas, mientras en ellas aparecían fragmentos de grabaciones, órdenes firmadas por oficiales de alto rango, audios donde se mencionaban pagos encubiertos, y un informe con la firma de Ramírez, autorizando la retirada de convoyes destinados a poblaciones civiles. «Esto no puede ser», murmuró el fiscal, blanco como el papel. Camila lo observó con serenidad. «Dijo que yo desobedecí, ¿verdad?
Entonces explíquele al país por qué el convoy que debía llevar medicinas terminó descargando armas en territorio enemigo. El murmullo se convirtió en un rugido contenido. Los soldados en las gradas intercambiaron miradas cargadas de indignación. Ramírez dio un paso atrás, buscando apoyo en el juez, pero este ya no podía ayudarlo. «¿Ve, señoría?», continuó Camila, avanzando lentamente, cada palabra pesando como una sentencia. «No me juzgan por lo que hice, sino por lo que descubrí. Me quieren callar porque mi silencio es más útil que mi voz». Las cámaras la seguían. Su figura parecía más alta, más firme, bañada por una luz que caía desde los ventanales, como si la justicia misma la iluminara. El coronel Vega se acercó al estrado, mostrando otro documento. «Aquí está el informe médico de las víctimas que ella rescató. Y aquí, la prueba de que las órdenes de abandono venían del despacho del capitán Ramírez». Los murmullos se volvieron gritos ahogados. El juez, abrumado, pidió un receso que nadie acató. La verdad ya era pública. Camila bajó la voz, mirando directo a su agresor. «Yo no vine a defenderme. Vine a recordarles que el poder no absuelve el crimen, solo lo esconde». En el fondo de la sala, una periodista susurró: «Esto ya no es un juicio, es una confesión en vivo». Ramírez intentó responder, pero su garganta no emitió sonido. Y en ese silencio absoluto, el país entero, a través de las pantallas, comenzó a entender que algo histórico estaba ocurriendo. El reloj marcó las 4 en punto cuando Camila alzó una carpeta negra que nadie había notado antes. El murmullo se detuvo, como si el aire mismo contuviera la respiración. «Hay algo más», dijo con voz baja, casi un susurro. El juez levantó la vista, el fiscal frunció el ceño, y Ramírez, instintivamente, dio un paso hacia atrás. «Durante meses recopilé información, pero no trabajé sola. Cada documento, cada audio, cada imagen fue verificado por quienes sirvieron conmigo, hombres y mujeres que ya no están entre nosotros». Abrió la carpeta con un movimiento lento, solemne. Dentro, una hoja amarillenta, sellada con el emblema oficial del Comando Central. La colocó sobre la mesa. «Este informe», continuó, «fue firmado por el mismo capitán que hoy me acusa. En él se autoriza la operación que terminó con la desaparición de 3 camiones y 22 civiles». Un murmullo estalló en la corte. El juez se inclinó hacia adelante, intentando leer el documento. Ramírez levantó la voz, desesperado. «Eso es falso. Eso fue manipulado». Pero nadie le creyó. El coronel Vega se acercó, tomó la hoja con cuidado y dijo: «Reconozco esa firma. Es la suya, Ramírez». El fiscal se quedó petrificado. El público comenzó a grabar con sus teléfonos, conscientes de estar presenciando el derrumbe del poder. Camila continuó, su voz cada vez más firme. «Esta prueba nunca debía salir a la luz. Me ofrecieron ascensos, dinero y silencio. Rechacé todo, porque la verdad, aunque duela, no se negocia». El juez, visiblemente afectado, se llevó la mano al rostro. «¿Por qué no presentó esto antes?», preguntó. «Porque la justicia no escucha cuando la verdad viene sin uniforme», respondió ella. En ese momento, Ramírez perdió el control. Golpeó la mesa, derribó los papeles y gritó: «Nada de esto tiene validez. Esta mujer está loca». Nadie se movió. Nadie lo defendió. Incluso los guardias desviaron la mirada avergonzados. Camila lo miró directamente. «Loco no es quien habla, capitán. Es quien se cree inmune al juicio del tiempo». La sala estalló en aplausos contenidos, más por catarsis que por valentía. El juez golpeó el mazo una y otra vez, sin lograr restaurar el orden. Afuera, las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar, como si el destino mismo marcara la hora del juicio real. Y por primera vez, Ramírez bajó la mirada. El rostro del poder había cambiado. La sala quedó envuelta en un silencio tan profundo que ni las cámaras se atrevieron a moverse. El sonido del papel cayendo al suelo fue lo único que rompió el aire. Ramírez se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada, mirando el documento que lo condenaba. El juez no sabía dónde posar los ojos, en el papel, en la cámara, o en la historia que acababa de cambiar para siempre. Esto debe verificarse», murmuró, intentando aferrarse a un protocolo que ya no tenía sentido, pero la evidencia hablaba por sí sola.
En la pantalla, proyectada por uno de los periodistas, apareció una grabación. La voz de Ramírez, clara, ordenando la retirada del convoy y mencionando a los civiles prescindibles. La palabra flotó en la sala con el peso de una bala. Prescindibles. Hubo un grito ahogado en la última fila. Una mujer se llevó las manos a la boca. El coronel Vega apretó los puños, con los ojos humedecidos. Y entonces, sin que nadie lo esperara, Ramírez cayó de rodillas. «Yo solo cumplía órdenes», dijo con la voz quebrada. Pero nadie respondió. Ni una palabra de consuelo, ni un gesto de empatía. El juez permaneció en silencio. La secretaria apartó la mirada, los guardias mantuvieron la distancia. Era el momento exacto en que el poder comprendía su propio vacío. Camila no sonrió. Se limitó a mirar hacia el techo, hacia esa grieta que había visto horas antes, y susurró. Ahora sí, la verdad habló. Las cámaras captaron el instante. Un hombre derrotado, una mujer de pie, y un público que contenía lágrimas y rabia a partes iguales. El juez respiró hondo, como si el aire pesara toneladas. «Se levanta la sesión provisionalmente», dijo con voz temblorosa. Nadie se movió. Nadie se atrevió a aplaudir. Solo el eco de las palabras, civiles prescindibles, seguía flotando, como un fantasma que no se iría jamás. Afuera, el cielo se había abierto. Los rayos de sol entraban por los ventanales, iluminando el rostro de Camila como un signo. La corte, por primera vez, parecía un templo, y la verdad, su única religión. El murmullo de la multitud se había desvanecido, pero el eco moral de lo ocurrido seguía vibrando en cada rincón del tribunal. Nadie se atrevía a hablar. Camila Rojas permanecía de pie, observando el rostro vacío de Ramírez, que aún temblaba en el suelo, con la mirada perdida. En ese silencio absoluto, se escuchó el chirrido de una puerta al fondo de la sala. Todos giraron la cabeza. Un hombre mayor, apoyado en un bastón, entró lentamente. Su uniforme antiguo, descolorido por los años, contrastaba con el brillo metálico de las insignias del presente. «¿Quién es usted?», preguntó el juez confundido. El anciano levantó la mirada, su voz temblorosa pero firme. «Soy el sargento Mendoza. Estuve allí cuando todo comenzó». El nombre recorrió la corte como un suspiro. Muchos lo recordaban. Había desaparecido años atrás, después de denunciar los abusos del mismo mando que hoy estaba en juicio. Camila lo observó con los ojos húmedos. «Pensé que estaba muerto», dijo. «No, general», respondió el viejo. «Solo aprendí a esperar el día en que la verdad me llamara otra vez». «Nutel Jae». El sargento avanzó despacio, cada paso marcando un pulso que parecía venir del corazón de la historia misma. De su bolsillo sacó una libreta ajada. «Aquí están las notas de aquella misión, las coordenadas, los nombres de los civiles que ustedes declararon desaparecidos». El juez se inclinó hacia adelante, incrédulo. Esto confirma cada punto de su declaración», murmuró. Ramírez intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. El sargento lo miró con una mezcla de tristeza y justicia. «Usted me gritó que callara, capitán. Me lo ordenó frente a los cuerpos de los inocentes. Y callé hasta hoy». La sala se estremeció. Nadie respiraba. Camila bajó la cabeza, como si honrara la memoria de los muertos que volvían a hablar a través de aquel hombre. El juez se llevó las manos al rostro. El silencio volvió, más denso, más sagrado. Era el momento en que la historia cerraba su círculo. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza, golpeando los ventanales. Y mientras el sargento extendía la libreta hacia el estrado, una frase resonó en toda la sala. «El destino tarda, pero siempre llega». El silencio se rompió con un sollozo. Nadie supo de quién vino. Podría haber sido la periodista, el juez, o algún soldado que recordaba los nombres de aquellos desaparecidos. Pero en ese instante, el llanto no era debilidad, era una absolución colectiva. Camila Rojas miró al sargento Mendoza y dio un paso hacia él. Sus manos se encontraron por un momento, temblorosas, como si dos generaciones distintas se unieran para cerrar la misma herida. «Usted no imaginó que viviría para ver esto», dijo ella con voz quebrada. El anciano sonrió con una serenidad que parecía venir del otro lado del tiempo. «No vine a ver justicia, general. Vine a asegurarme de que esta vez nadie la entierre». El público rompió el protocolo. Algunos comenzaron a aplaudir,
Otros se pusieron de pie en silencio. El juez, con la mirada baja, dejó caer la pluma que sostenía. Ramírez, en cambio, seguía inmóvil, los labios entreabiertos, los ojos fijos en el vacío, como si viera por fin los rostros de los que había llamado prescindibles. El sargento Mendoza alzó la voz una última vez. «Usted ordenó que los llamáramos daños colaterales, capitán, pero yo todavía sueño con sus nombres». Muah. Cada palabra golpeaba como una campanada. Nadie se movía. El aire en la corte parecía contener siglos de culpa. Camila cerró los ojos, y por un instante, el pasado, el dolor y la dignidad se fundieron en un mismo silencio. El juez se levantó despacio, visiblemente afectado. «Señor Mendoza, sus declaraciones serán agregadas oficialmente al expediente», dijo con voz rota. El anciano asintió sin orgullo. «No necesito papeles, señoría. Mi verdad está en mi memoria, y hoy ya no pesa». En ese momento, un rayo de luz se filtró por la ventana, iluminando a los dos soldados, la del presente y el del pasado, de pie frente al mismo enemigo, la mentira. Ramírez bajó la cabeza vencido, y entre dientes apenas murmuró: «No quería, no podía», pero ya nadie lo escuchaba. La corte no era corte, el juicio no era juicio, era historia, y la historia acababa de pronunciar su veredicto. El juez intentó recomponer el orden, pero ya era imposible. Lo que había comenzado como un proceso legal se había convertido en una confesión nacional. Camila Rojas se acercó lentamente al estrado, mientras el sargento Mendoza tomaba asiento con la dignidad de quien ha cumplido su misión. La general miró al público, luego a las cámaras, y dijo con voz serena: «Hoy no estoy aquí solo por mí. Estoy aquí por cada ciudadano que fue humillado por un uniforme, por cada voz que fue callada con un sello, por cada verdad que se perdió en los archivos de lo conveniente». Su tono no era de venganza, sino de claridad. Nos enseñaron que obedecer era lo mismo que servir, pero nunca nos dijeron que a veces servir es desobedecer al poder. El público la escuchaba sin pestañear. «Y no hablo solo de este tribunal», continuó. «Hablo de un sistema que castiga al que dice la verdad y premia al que la entierra. Un sistema que prefiere héroes muertos a ciudadanos conscientes». Un periodista en la esquina bajó la cámara, conmovido. Una mujer del público, con lágrimas contenidas, susurró: «Está hablando por todos nosotros». Camila levantó la vista buscando la mirada del juez y añadió: «Si alguien como yo, que solo tuvo valor y convicción, pudo desmontar toda esta maquinaria de mentira, entonces el problema no soy yo. El problema es el sistema que ustedes representan». El silencio se volvió denso, incómodo, revelador. Nadie aplaudió, pero la atmósfera cambió. Era el momento en que las palabras ya no pertenecían a quien las decía, sino a quien las necesitaba. Afuera, la luz del atardecer bañaba la sala en tonos dorados, como si el día quisiera recordarles que incluso el sol se inclina ante la verdad. Ramírez, derrotado, evitó mirar a Camila. El juez respiró profundo, sabiendo que lo que acababa de escuchar quedaría grabado no solo en los registros judiciales, sino en la conciencia colectiva, y en ese silencio reverente, el país parecía escuchar por primera vez lo que siempre supo, pero nunca se atrevió a admitir. El juez permanecía inmóvil, con la mirada fija en el vacío, como si las palabras de Camila hubieran abierto una grieta en su propia fe en la institución. Nadie se atrevía a interrumpirla. Ella respiró hondo y continuó, su voz más baja, más íntima. «Durante años creí que el uniforme era una armadura, pero hoy sé que también puede ser una jaula. Nos enseñan a callar, a obedecer, a mirar hacia otro lado, y un día descubrimos que ya no sabemos quiénes somos sin las órdenes de alguien más». Su voz tembló apenas. «Por eso el poder teme al silencio, porque cuando uno calla para escuchar su conciencia, descubre que no necesita permiso para hacer lo correcto». En el fondo, un joven soldado asintió con los ojos llenos de lágrimas. La cámara captó su gesto, y esa imagen se volvió símbolo. El rostro de una nueva generación que ya no aceptaba la obediencia como virtud. Camila bajó la mirada hacia Ramírez, que aún permanecía sentado, derrotado, y dijo con compasión, no con odio: «No te juzgo, Ramírez, te entiendo, porque un día también tuve miedo de perderlo todo por decir la verdad, pero aprendí que hay pérdidas que salvan». La sala enmudeció.
La dureza que había dominado el juicio se disolvió, dejando espacio para algo más profundo, la reflexión. El juez, con voz apagada, dijo apenas: «A veces la ley llega tarde, pero llega». Camila asintió: «Sí, señoría, pero cuando llega, ya no pertenece al tribunal, pertenece al pueblo». La frase provocó un murmullo contenido, una emoción difícil de nombrar. El coronel Vega se puso de pie, lentamente, en señal de respeto, y detrás de él, uno a uno, los soldados, los periodistas, los civiles, todos se levantaron. No era una ovación, era una absolución silenciosa. Afuera, el sol comenzaba a caer. En el interior, la luz anaranjada cubría los rostros, como si el día se rindiera ante una verdad imposible de esconder. Camila cerró los ojos. El silencio volvió, pero esta vez no dolía. Era el silencio antes del juicio. Por un instante, nadie se movió. Ni el juez, ni los soldados, ni siquiera las cámaras. Era como si el aire hubiese decidido no avanzar, como si el tiempo contuviera el aliento ante lo inevitable. Camila Rojas permanecía inmóvil, el rostro sereno, los ojos fijos en un punto del vacío donde se cruzaban el pasado y el presente. Afuera, el viento había cesado. Dentro, solo se escuchaba el leve zumbido de las luces, el crujido del parquet bajo el peso de la historia. El juez sostenía la pluma entre los dedos, pero no escribía. Temía que cualquier palabra suya rompiera el equilibrio sagrado que llenaba la sala. En la primera fila, el coronel Vega tenía las manos unidas, como si rezara. El sargento Mendoza miraba al suelo, y en su expresión había paz. Ramírez, derrotado, mantenía los ojos cerrados, buscando en la oscuridad una salida que ya no existía. La justicia no se imponía desde el estrado, flotaba en el aire, invisible, inevitable. El silencio era absoluto, pero no vacío. Cada respiración, cada mirada contenía siglos de voces ahogadas. En ese instante, Camila pareció escuchar los ecos de quienes ya no estaban, las madres que lloraron, los soldados que callaron, los niños que nunca regresaron. Y por primera vez, sintió que su batalla no había sido en vano. Esto es lo que querían callar, pensó sin hablar. No mi voz, sino el momento en que todos escuchan. En el fondo una cámara parpadeó, indicando que seguía grabando. Ese pequeño destello fue como un latido en medio del silencio. El juez levantó lentamente la mirada y cruzó los ojos con Camila. No dijeron nada, pero ambos entendieron. El juicio había trascendido al tribunal. Era el alma del país, suspendida, esperando decidir si finalmente se atrevería a cambiar. Afuera, un trueno lejano marcó el compás de lo que estaba por venir. El tiempo, paciente, aguardaba la sentencia. El reloj del tribunal marcó un segundo que pareció eterno. La aguja avanzó apenas 1 milímetro, y con ese movimiento minúsculo, el mundo volvió a girar. Nadie sabía quién lo haría, pero alguien debía romper aquel silencio que ya pesaba más que la culpa. Y fue Ramírez. Con la voz quebrada, levantó la cabeza y dijo apenas: «General Rojas, lo siento». Su voz era débil, pero resonó en cada rincón. Nadie esperaba esas palabras. El juez bajó la mirada. El coronel Vega suspiró. Camila permaneció inmóvil, pero sus ojos reflejaron un brillo distinto. No de triunfo, sino de humanidad. «No me lo diga a mí», respondió con calma. «Dígaselo a ellos». Señaló al público, a los soldados, a las cámaras, a todos los que habían sido testigos del abuso disfrazado de justicia. Ramírez tragó saliva, giró el rostro hacia las cámaras y con una mezcla de vergüenza y liberación repitió: «Lo siento». La frase viajó más allá de las paredes del tribunal. En segundos, se transmitía en directo, recorriendo pantallas, hogares, conciencias. El juez, con la voz temblorosa, intentó recuperar el control. «Orden, por favor, orden». Pero el público no lo escuchaba. Algunos lloraban, otros aplaudían en silencio, otros simplemente miraban, sin saber si habían presenciado una rendición o un milagro. En medio de esa mezcla de emociones, Camila se acercó a Ramírez. Él no se movió. Cuando estuvo frente a él, extendió la mano. La cámara captó el instante. Una mujer que había sido humillada ofreciendo su mano al hombre que la golpeó. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No dolía, no oprimía. Era el silencio de la comprensión. Ramírez tomó su mano,
temblando. En ese contacto breve, el odio se disolvió. Camila susurró algo que solo él oyó. No hay justicia sin perdón, pero el perdón también es un juicio. Luego dio un paso atrás. Nadie habló. El juez cerró los ojos y con un tono casi reverente dijo: que conste en actas. El sonido del teclado comenzó a marcar el final del silencio. Afuera, el cielo se despejaba. Adentro, el alma del país respiraba por primera vez. La transmisión en vivo había alcanzado millones de pantallas. En los barrios, en los cuarteles, en las plazas, la imagen de Camila Rojas sosteniendo la mano de su agresor se repetía una y otra vez. Algunos lloraban sin saber por qué. Otros sonreían con una mezcla de alivio y orgullo. En los noticieros, las voces se entrecortaban tratando de explicar lo que acababan de presenciar. Un acto de dignidad que rompía las fronteras entre víctima y vencedor. En la corte, el juez aún no había declarado nada oficialmente, pero el veredicto ya se había escrito en los corazones. La secretaria, con los ojos humedecidos, dejó de teclear. El coronel Vega tomó asiento en silencio, mirando a su alrededor, como si reconociera que ese momento no pertenecía al ejército ni a la justicia, sino al pueblo. Camila permanecía de pie, respirando despacio, sin gestos heroicos, sin discursos. Era simplemente humana, y eso la volvía invencible. Fuera del tribunal, la multitud se había reunido sin convocatoria. Ciudadanos con banderas, con pancartas improvisadas, con teléfonos en alto transmitiendo el histórico desenlace. «No más silencio», gritaban algunos. «Camila no está sola», respondían otros. Los periodistas trataban de abrirse paso, pero la gente los rodeaba, emocionada, como si quisieran tocar con sus propias manos la verdad que acababan de ver. Desde el interior, el eco de los cánticos llegaba hasta la sala. Camila cerró los ojos por un instante, escuchando. «Eso», murmuró, «es lo que siempre quise oír. Un país despierto». En ese momento, el juez se puso de pie. «Este tribunal», dijo con voz solemne, «reconoce la veracidad de las pruebas y declara inocente a la general Rojas». Los aplausos estallaron dentro y fuera de la corte. Ramírez bajó la cabeza, aceptando en silencio el peso de su derrota moral. Camila, en cambio, no celebró. Solo miró al público, respiró profundamente y dijo: «No me absuelvan a mí, absuelvan a la verdad». Y el país, por primera vez, pareció entenderla. Las puertas del tribunal se abrieron, y el sonido de la multitud irrumpió como un río desbordado. Camila Rojas salió lentamente, sin escolta, sin medallas, sin miedo. El viento levantó su cabello, y el sol del final de la tarde bañó su rostro con una luz dorada, como si el propio cielo quisiera sellar aquel momento. Los periodistas se acercaron, pero ninguno se atrevió a hablar primero. Fue una mujer del público quien rompió el silencio. «Gracias por no callar». Y esa frase encendió a todos. Gritos, aplausos, lágrimas, banderas ondeando. El sonido de la gente unida se volvió tan poderoso que hizo vibrar las ventanas del edificio. En los balcones cercanos, familias enteras grababan con sus teléfonos. Los soldados presentes en la puerta, los mismos que habían presenciado la humillación inicial, se cuadraron espontáneamente ante ella. No como acto militar, sino humano. Uno de ellos levantó la mano en saludo, y los demás lo siguieron. Camila, visiblemente emocionada, correspondió con un leve gesto. No necesitaba palabras. El respeto había regresado a su verdadero dueño, el pueblo. Adentro, Ramírez observaba la escena desde la ventana. Su reflejo temblaba sobre el vidrio, y por primera vez comprendió lo que realmente significaba perder. No la libertad, sino el honor. Detrás de él, el juez firmaba los documentos finales, mientras el coronel Vega colocaba sobre la mesa la libreta del sargento Mendoza, símbolo de la memoria recuperada. «Esto no termina aquí», dijo el coronel. «Ahora comienza de verdad». Y tenía razón. En las calles, los gritos se transformaban en cánticos. El silencio también es una voz. Las redes sociales explotaban con millones de mensajes, hashtags, videos y fragmentos de aquel juicio que ya no pertenecía al poder, sino a la historia. Camila levantó la vista hacia el cielo, sintiendo el aire limpio después de la tormenta. En su mirada no había revancha,
solo gratitud. Detrás de ella, el pueblo avanzaba, no para seguirla, sino para caminar junto a su verdad. El sistema había caído sin balas, solo con palabras y conciencia. Pero la batalla más importante, la del alma de un país, recién empezaba. El estrado estaba casi vacío cuando el juez pidió que todos regresaran a sus asientos. El bullicio del público se apagó, pero la emoción seguía flotando como una corriente invisible. Camila Rojas volvió a ocupar el lugar desde donde había sido humillada horas antes. El contraste era abrumador. La misma sala, el mismo juez, pero un mundo distinto. El juez respiró profundo antes de hablar. He servido a esta institución durante 30 años, comenzó. Y hoy es el primer día en que me avergüenzo de lo que representa. Sus palabras sorprendieron incluso a los funcionarios presentes. Nos hemos escondido detrás del código, del uniforme y del silencio. Pero esta mujer nos recordó que la justicia no se defiende con miedo, sino con verdad. Se quitó los lentes, los dejó sobre la mesa y continuó. Por eso, antes de firmar el acta final, quiero hacer algo que nunca debí olvidar. Se puso de pie y miró directamente a Camila. General Rojas, dijo, con voz cargada de emoción, en nombre del Estado que la traicionó, le pido perdón. La sala estalló en aplausos, pero Camila levantó la mano pidiendo silencio. No me pidan perdón a mí, señoría, dijo con serenidad. Háganlo a las familias que esperaron justicia y solo recibieron olvido. Háganlo por los que ya no pueden escucharlo. El juez asintió con lágrimas contenidas. Lo haremos, respondió, y su voz tembló. Luego se volvió hacia Ramírez, que seguía sentado, la mirada perdida. Capitán Ramírez, dijo el juez, sus actos serán remitidos a la Fiscalía Militar, pero lo que hoy pesa sobre usted no es una condena legal, es una condena moral. Ramírez no respondió, solo bajó la cabeza, consciente de que la vergüenza es la única celda sin barrotes. En ese momento, el coronel Vega se levantó y colocó la libreta del sargento Mendoza sobre el estrado. Para que nunca se olvide, dijo. El juez la sostuvo unos segundos, la miró y cerró el libro con un golpe seco que resonó como un sello final. El sonido se extendió por la sala como un eco de cierre, pero también de renacimiento. El juez permaneció de pie, sosteniendo la libreta del sargento Mendoza contra el pecho, como si fuera una reliquia. Su mirada se perdió unos segundos en el público antes de hablar. Hoy este tribunal no absuelve a una persona. Hoy este tribunal se absuelve a sí mismo de años de silencio. La frase quedó suspendida, pesada, cargada de significado. En ese instante, los funcionarios del estrado, los guardias, los testigos y hasta los periodistas se pusieron de pie. No era un protocolo, era una necesidad. Todos sentían que estaban presenciando algo más grande que un veredicto, el nacimiento de una nueva conciencia. Camila Rojas, en silencio, bajó del estrado. Cada paso que daba resonaba como un eco del inicio de aquella jornada, pero invertido. La mujer humillada ahora caminaba libre, digna, sin cadenas ni sombras. Frente a ella, Ramírez se puso lentamente de pie. Nadie le ordenó hacerlo. Lo hizo porque comprendió que ya no podía permanecer sentado ante la verdad. Sin decir palabra, se cuadró frente a Camila y realizó un saludo militar. Fue un gesto breve, tembloroso, pero sincero. La cámara lo captó todo. La imagen de aquel saludo recorrió el país en cuestión de minutos, multiplicándose como una señal de reconciliación. El juez observó la escena con los ojos húmedos. La historia recordará este día, dijo con voz firme, porque hoy no ganaron los tribunales, ganó la verdad. Camila lo miró y respondió con calma. La verdad no gana, señoría, solo espera a que la escuchen. En el fondo de la sala, el coronel Vega se llevó una mano al corazón, emocionado. Afuera, la multitud comenzó a entonar el himno nacional, no como una ceremonia, sino como una plegaria. Las notas se filtraron por las ventanas abiertas, envolviendo la corte con un aire de redención. Los soldados en la puerta se unieron, y durante unos segundos no hubo rangos, ni culpas, ni bandos, solo humanidad. Camila miró hacia el cielo abierto y murmuró: por fin, el país despertó. Luego giró hacia la salida. Las cámaras la siguieron, pero nadie habló. Era el final de un ciclo y el comienzo de otro. Y mientras sus pasos se perdían en el pasillo,
Una sensación colectiva invadió el lugar. El poder había cambiado de lado, para siempre. La corte estaba vacía. El eco de los pasos había desaparecido y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. En el estrado, una hoja quedó olvidada. El veredicto final, manchado por una lágrima del juez. Afuera, el sol caía lento sobre los techos del tribunal, bañando la ciudad con una luz tibia, casi compasiva. En una colina cercana, Camila Rojas observaba el horizonte. A su lado, el sargento Mendoza sostenía su bastón con las 2 manos. Ninguno hablaba, no hacía falta. A lo lejos, las campanas de la iglesia marcaban la hora exacta en que, días atrás, se había pronunciado la primera mentira. Camila respiró hondo, cerró los ojos y dijo en voz baja: todo lo que el poder quiso ocultar, el tiempo lo reveló. Mendoza asintió, con la serenidad de quien ha visto demasiado para seguir dudando. El tiempo no borra, respondió. Solo espera a que alguien tenga el valor de mirar. La general sonrió apenas. Entonces valió la pena. La cámara se elevó lentamente, mostrando el pueblo reunido en la plaza, cantando, abrazándose, recuperando algo que no tenía nombre, pero que todos reconocían: dignidad. No había discursos, ni banderas oficiales, ni héroes, solo personas comunes repitiendo una frase escrita en un muro con pintura roja. La verdad no se grita, se demuestra. Camila dio media vuelta y caminó hacia la luz del atardecer, mientras el sonido del viento acariciaba su uniforme ya sin insignias. En su mirada no había gloria, sino paz. Al pasar junto a un grupo de niños que jugaban en la calle, uno de ellos la reconoció. ¿Ganó, señora? Ella sonrió, se inclinó y respondió: no, hijo, solo aprendimos a no callar. El niño asintió sin entender del todo, pero con una sonrisa pura, como si el futuro la comprendiera antes que el presente. La cámara se alejó lentamente, mostrando la ciudad bañada en luz dorada, mientras la voz de Camila resonaba en off. O quizás la verdadera justicia comienza cuando dejamos de callar.